Bienvenido a un video sobre funciones exponenciales. Los objetivos de este video serán graficar las funciones exponenciales y discutir algunas de las propiedades de las funciones exponenciales. Una función exponencial f es dada por f de por s es igual a tu v al poder de x, donde x es cualquier número real, y b es mayor que 0. Y no puede ser igual 1. El número b se llama la base. Y aviso de que llamaron una función exponencial porque la variable está ahora en la posición del exponente. Lo que avisaremos en un minuto es si b es mayor que 1, f de x es una función continua incrementante positiva. En este caso f de x se llama una función de crecimiento exponencial. Si b es entre 0 y 1, f de x es una función continua de disminución positiva. En este caso f de x se llama una función de decay exponencial. Así que tenemos una función exponencial en forma de f de x igual al poder de x, y lo que veremos cuando a está entre 0 y 1 nuestra función está disminuyendo. Recuerde, disminuir significa bajar hacia abajo de izquierda a derecha. Y puede ver cómo enfoques 1 todavía está disminuyendo, pero no disminuye tan rápidamente. Ahora, parte de la definición de una función exponencial dice que la base no puede ser 1. Puedes ver si la base es igual a 1, puedes ver que tenemos la función constante igual 1. Ahora, tan pronto como la base a es mayor que 1, la función cambia a una función incrementante. Y a medida que aumenta, aumenta aún más rápido. En ambos casos, aviso que la función siempre es positiva, significa siempre sobre el eje x siempre tiene un asinto horizontal de igual 0. Si no hay traducciones al gráfico. Y aviso en este formulario, el intercepto y siempre es igual a 1. Así que, de nuevo, lo principal aquí es cuando b es mayor que 1 es el crecimiento exponencial. Si b está entre 0 y 1, tenemos una decadencia exponencial. Consideremos la gráfica de f de x igual 2 al poder de x. Como cualquier otra función, si queremos graficarla y no estamos seguros de lo que parece, hacemos una tabla. Así que ya he seleccionado los valores de x, vamos a subirlos y encontrar los valores y correspondientes. Entonces, si x es 0, tendremos 2 a la potencia de 0, que es igual a 1. Si por s es igual a 1, tendremos 2 a la primera, que es igual a 2. Si x es 2 tendríamos 2 a la segunda potencia, que es igual a 4. 2 a la tercera igual 8, 2 a la cuarta igual 16. Ahora vamos adelante y probemos algunos valores negativos de x. Recuerda 2 al poder de menos 1 x Siemens el mismo que 1 2 al primero o 1 2. Así que tengo 2 al poder de menos 2. Eso es mismo como 1 2 a la potencia más 2 o 1 4. Vamos adelante y plantee estos puntos. Tenemos cualquier intercepto de. Luego tenemos el punto, el punto, el punto, y el punto está fuera de la pantalla. Vamos adelante y plantee el punto en algún lugar aquí, y el punto. De nuevo, a medida que x se aproxima el infinito negativo, el valor y se aproxima 0. Nuestra función se vería algo así. Y podemos ver que va de izquierda a derecha, así que esto sería un crecimiento exponencial. Echemos un vistazo a algunas de las características de este gráfico. Como se mencionó anteriormente, aviso el intercepto y es el punto. El límite de la función como x se aproxima el infinito negativo es igual a 0. Así que tenemos un asinto horizontal de igual 0. Está aumentando sobre su dominio entero y también está cóncavo. Ahora vamos a ver el exponencial decay. Consideremos el gráfico f de por s es igual a 1 o 2 aumentado al poder de x. La misma idea aquí. Vamos a aumentar 1 2 a varios poderes donde cualquier cosa al poder de 0 x Siemens igual a 1. 1 2 a la primera potencia sería igual a 1 2. 1 2 al segundo sería 1 4. Aquí vamos a ser un poco más cuidadosos. Tenemos 1 2 al poder de menos 1. Eso es lo mismo que 1 al menos 1 2 al menos 1,
que es igual a 2 al más 1 1 al más 1, que realmente nos daría 2. Intentemos otro, 1 2 al poder de menos 2 sería el mismo que 1 al menos 2 2 al menos 2. Que es igual a 2 cuadrados un cuadrado, que sería 4, y tanto. Por supuesto, una cualquier poder es siempre 1, así que esto nos daría 8. Vamos adelante y pare aquí y plantee estos puntos. Punto, de nuevo, tenemos el mismo intercepto en ambos casos. Ahora tenemos y tu tipo de ver el patrón aquí. Puede ver que esta función baja hacia abajo de izquierda a derecha, así que lo clasificamos como decay exponencial. Otra vez, algunas de las propiedades clave de esta función, tenemos un intercepto de otra vez. Pero el límite como x se aproxima el infinito positivo es igual a 0, así tenemos un asinto horizontal de igual 0. Está disminuyendo sobre su dominio entero, y está cóncavo. Por supuesto, podríamos crear estas funciones utilizando nuestro calculador gráfico. Te dejaré adelante y lo intentaré si desea. Pero queremos poder graficar algunas funciones básicas sin el uso de una calculadora gráfica. Ahora tomemos un momento y mire esta función, f de x igual a 2 levantado a la potencia de x. A veces el decreto exponencial puede tomar este formulario. Y lo que quiero mostrarle es esto es lo mismo que f de por s es igual a 1 2 levantado al poder de x. Esto sería el mismo que tomando 2, levantando al poder menos 1, y levantando eso al poder de x, y entonces podemos reescribir 2 al menos 1. Como 1 2 levantado al poder de x o f of x igual to 2 al poder de x es lo mismo que tomar 1 2 y levantarlo al poder de x. Ahora, la razón que quería mostrarle que, si miramos la gráfica de f de por s es igual a 2 al poder de x, y g de x igual a 2 al poder de x, puedes ver que estas dos funciones tienen simetría de eje. Ahora, la razón que quería anunciar esto, si miramos ambos gráficos, recuerde que si tenemos la función g de x y luego calculamos g de x el resultado es una reflexión a través del eje, y podemos ver aquí si reemplazamos x con x. Podemos ver claramente que hay simetría de eje. Ahora, hay muchas aplicaciones de vida real para funciones exponenciales, aquí hay algunas. Para el crecimiento exponencial hay crecimiento de población, crecimiento de bacterias, y aún el crecimiento de los usuarios de Internet. Para la disminución exponencial tenemos situaciones como dosificación de medicamentos y disminución radiactiva. Me gusta mirar un sitio web sobre el crecimiento de la población. El sitio web que voy a mostrar es inmap.com. Lo que hace este sitio web, le da una mirada a la población mundial, y puede verlo cambiando como cada segundo paso. Lo bueno de esto es que le indica la tasa de aumento a la izquierda, así como información sobre cuántas personas se agregan al planeta cada segundo día y año. Cual también puedes, si quieres, elegir un año diferente y puedes ver cómo los diferentes cambios en los niveles de población. A medida que avanzamos hacia 2020 y 2050, se asusta bastante. Ahora, por supuesto, este es solo un modelo y el remodelo tiene limitaciones, pero este es un sitio web bueno que podría pasar algún tiempo explorando. De nuevo, es inmap.com. Espero este panorama rápido de cómo graficar funciones exponenciales y algunas de sus propiedades básicas ayudadas. A continuación visitaremos cómo definiremos derivados de funciones exponenciales. Gracias por ver.